¿Quieres saber en qué área se desempeñará el graduado de la Maestría en Gestión Estratégica del Talento Humano? Cuando eliges la maestría en Dirección Estratégica del Talento Humano, te conviertes en un gestor para el desarrollo humano, ampliando tu capacidad de análisis sobre problemas laborales y la formulación de directrices, políticas y estrategias para potenciar el valor de la organización como asesor estratégico de los negocios. ¿A quiénes va dirigida? A los profesionales salvadoreños o extranjeros con título de doctor, ingeniero, arquitecto o licenciado, y pueden optar por esta maestría y ejercerla como gerentes de talento humano o de capacitación, consultores externos en contratación, convenios o conflictos laborales, diseñadores, gestores y evaluadores de políticas sociolaborales, expertos en selección de personal y liderazgo de equipo y gestores de nómina. ¿Cuáles son las áreas de formación y el método de estudios? El proceso de formación basado en competencias te permitirá diseñar un proyecto de innovación para responder a las necesidades de tu negocio o empresa, desarrollando al máximo tu capacidad y visión estratégica organizacional. Por eso nosotros agregamos valor a tus competencias. ¿Quieres saber en qué área se desempeñará el graduado de la Maestría en Gestión Estratégica del Talento Humano? Cuando eliges la maestría en Dirección Estratégica del Talento Humano, te conviertes en un gestor para el desarrollo humano, ampliando tu capacidad de análisis sobre problemas laborales y la formulación de directrices, políticas y estrategias para potenciar el valor de la organización como asesor estratégico de los negocios. ¿A quiénes va dirigida? A los profesionales salvadoreños o extranjeros con título de doctor, ingeniero, arquitecto o licenciado, y pueden optar por esta maestría y ejercerla como gerentes de talento humano o de capacitación, consultores externos en contratación, convenios o conflictos laborales, diseñadores, gestores y evaluadores de políticas sociolaborales, expertos en selección de personal y liderazgo de equipo y gestores de nómina. ¿Cuáles son las áreas de formación y el método de estudios? El proceso de formación basado en competencias te permitirá diseñar un proyecto de innovación para responder a las necesidades de tu negocio o empresa, desarrollando al máximo tu capacidad y visión estratégica organizacional. Por eso nosotros agregamos valor a tus competencias. Muy buenas noches a todos, estimados profesionales. Muchísimas gracias por tomar de su tiempo y asistir a este webinar esta noche. Nos acompaña el maestro Douglas Castaneda, quien es coordinador de la maestría en Dirección Estratégica del Talento Humano, y nos acompaña ingeniero Carlos Roberto Mejía, quien nos estará aportando importante información respecto al tema de esta noche. Sin más preámbulos, yo cedo la palabra a nuestro coordinador, que nos tiene importante información que compartir, para ceder la palabra al ingeniero Carlos Roberto. Ok, gracias, licenciada Claudia Ramos. Bueno, buenas noches. Gracias por conectarse a este webinar que ha sido preparado precisamente para usted, que tomó el tiempo, reservó el espacio para poder seguir aprendiendo con este mundo maravilloso que es gestionar al talento humano en nuestras organizaciones. Esta noche tenemos un tema sumamente importante, usted ya lo vio en la publicidad que hicimos: Talento 4.0, la inteligencia artificial al servicio de la estrategia de la gestión del talento humano. En esta ponencia vamos a explorar cómo la cuarta revolución industrial, con la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial, están transformando la manera en que gestionamos al talento en las organizaciones. Los retos de mantener ese equilibrio entre la parte humana y la parte tecnológica, y por supuesto todas aquellas oportunidades que tenemos para potenciar a nuestras organizaciones. Así que van a ser 40 minutos bien invertidos en esta ponencia.
Y por supuesto, queremos traer a los expertos, que algo que caracteriza a la Universidad Evangélica de El Salvador en la maestría del talento humano es precisamente los expertos. Es por eso que quiero dar la bienvenida al ingeniero Carlos Roberto Mejía. Él es un experto en tecnología y gerencia de equipos de alto desempeño, posee una ingeniería en ciencias de la computación y una maestría en informática aplicada a redes. El ingeniero Mejía tiene una experiencia amplia en arquitectura de sistemas, ciberseguridad, inteligencia artificial y desarrollo de software. También ha liderado proyectos tecnológicos para gobiernos y empresas de todo el mundo. Es un especialista en la optimización de procesos, logística y comercio. Adicional, ha implementado soluciones que incluyen software, servidores, base de datos, inteligencia empresarial como BI, impactando en sectores como la logística, la educación, la agricultura, la manufactura, la salud, entre otros. Aparte de ser un asesor ya por muchos años de diversos niveles para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito digital. Así que para nosotros es un privilegio tener esta noche al ingeniero Carlos Roberto Mejía, al cual recibimos con un fuerte abrazo digital, como decimos. Así que, ingeniero, bienvenido y gracias por su tiempo y por compartir su experiencia en este tema con todos los que estamos acá conectados y a través de los que nos ven también por Facebook. Así que los dejo con el ingeniero Carlos y estemos dispuestos para aprender mucho sobre este apasionante tema. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por su cordial saludo y me sumo al agradecimiento que hace un momento a todas las personas que han puesto en pausa el episodio de Netflix o de alguna plataforma de streaming para invertir estos 40 minutos en un tema que es de vanguardia y que creo que es sumamente importante. Creo que el talento 4.0 es algo que nos compete a todos, pero que va a ir más allá. Sin más, para aprovechar el tiempo, agradecer a las personas que se han conectado, a usted por la invitación, a la Escuela de Posgrados y obviamente a la universidad. Voy a compartir mi pantalla. Prometo ser muy conciso. Tal vez solo agradecería si me confirman que puedan ver correctamente la pantalla. Se ve perfecto, ingeniero Roberto. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, para poder iniciar este tema, bueno, el tema, como pueden ver, es algo que está, no quisiera decir de moda, sino que tiene mucha relevancia en este momento, que es la inteligencia artificial. Y muchas veces que he compartido en algunos foros o platicando con empresas, se me acercan personas y a veces está siempre esa pregunta, ese temor de la inteligencia artificial me va a sustituir o hasta qué punto la inteligencia artificial me va a sustituir. Y la respuesta de eso es siempre bien compleja porque realmente no se trata de sustituir probablemente a una función específica, sino tal vez a aquel que no adopta una tecnología o en este esquema disruptivo no usa esa tecnología a su favor. Tal cual sucedió con Internet, tal cual sucedió con la calculadora y las otras revoluciones de las que vamos a hablar en un momento. Pero el punto de la gestión del talento humano tiene realce importante porque obviamente el talento humano es un eje, y lo menciono por acá, con este contexto y relevancia. El primer contexto que creo que es importante mencionar es que estamos en un proceso de transformación, en un proceso de una revolución y dentro de ello hay digitalización, como bien indicaba el licenciado hace un momento, hay una automatización, hay un proceso de iniciativa, de innovación, de inventar, de crear y de renovar cosas. A su vez, existe una premisa muy importante y es que el talento humano es y ha sido y seguirá siendo un eje estratégico en toda organización. Por eso invertir en el talento humano siempre es algo de lo que en todo coaching se menciona. El problema o lo complejo viene en el reto. El reto es cómo alinear la tecnología a las personas y que esa tecnología con las personas puedan generar valor. Entonces, el contexto final es que tenemos que recordar que la IA o la inteligencia artificial es una herramienta más, que obviamente tiene que tener esa connotación ética de principios, de valores,
para poderla utilizar. ¿Por qué? Porque tiende a ser algo que se puede malinterpretar, se puede usar de forma no adecuada y ahí podemos utilizar una herramienta que nos puede jugar en contra. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el talento humano o la gestión del talento humano desde la óptica tecnológica, ¿verdad? Lo primero es a nivel tecnológico, en una 1.0 hablamos de procesos administrativos, normalmente un Excel, probablemente por ahí algún software para gestionar una nómina, para gestionar algún tipo de permisos, de vacaciones, para consolidar las constancias, algún Word para imprimir esas constancias, o sea, hablamos de herramientas tecnológicas que ayudan a procesos administrativos que se hacen en el talento 1.0. Hay una evolución a un 2.0 donde se mete tecnología para poder fortalecer temas de competencias. Ahí hablamos de webinar, hablamos de que se ocupan herramientas de tecnología para fortalecer las competencias del talento humano y para desarrollar un tema de coaching, un desarrollo profesional donde normalmente hay cadenas de aprendizaje y esas cadenas de aprendizaje están vinculadas también a herramientas tecnológicas o fortalecimiento de herramientas para el quehacer ofimática o algún tipo de software en específico, etcétera. Luego, en una evolución del 3.0, hablamos ya de ERPs, de aquellos software famosos que tienen la capacidad de gestionar personas, contabilidad, inventario, facturación, centros de costos, entre otros aspectos. Y acá, obviamente, el talento tiene un elemento importante porque una factura la va a hacer una persona, un esquema logístico lo va a hacer una persona, el contabilizar el tiempo efectivo de una persona que va a representar un costo es todo centralizado con la gestión de un ERP. Pero en este punto ya inician otros elementos, los cuales son la digitalización y también la innovación digital, que tiende a confundir. De hecho, hace poco estoy dando un curso y estaba específicamente hablando de esta temática porque era de transformación digital y las personas a veces tienden a confundir lo que es digitalización con una innovación digital y a su vez con una transformación digital. Y aunque son elementos que tienen mucha interrelación, yo puedo tener una digitalización que tal vez no va a ser una gran innovación digital o viceversa. Puedo tener una innovación digital que no lleve un proceso de digitalización como tal, pero ambos podrían no ser parte de un esquema de transformación digital y eso tal vez hay que ahondarlo en algún otro webinar donde todo un proceso de innovación, de digitalización y de transformación digital debe estar en el ADN de una talento humano 3.0. Pero si ya vamos al 4.0, que es la temática de esta noche, estamos hablando de que esa gestión de talento humano tiene ya procesos de analítica de datos, procesos de uso de información con asistentes, con inteligencias artificiales. Y más bien a veces de la analítica de datos hay muchos elementos que son patrones de comportamiento, tendencias históricos, representaciones para alertas, entre otros aspectos, KPIs, ¿verdad? Famosos. Pero el 4.0 lleva también una analítica de personas, es decir, manejar un poco aquellos contextos de uso donde ya cruzamos, por ejemplo, la cantidad de personas, de horas que una persona trabaja, respecto a la seguridad de la persona si es que trabaja en temas de conducción. Podemos personalizar los cursos para mejorar el coaching o la parte de liderazgo de un jefe inmediato, de un gerente. Entonces ya hablamos de una evolución donde tenemos datos a partir de recolectados de diferentes fuentes que generan valor, que generan pertinencia y que hay inteligencias artificiales que interpretan eso para darnos orientaciones. Ojo, no van a dar una solución, no es como un doctor que va a ver los síntomas y dar una solución, pero sí nos da muchos indicios. Entonces, a partir de esto, la IA tiene diferentes elementos donde la gestión del talento puede tener cabida. Lo primero es en la industria de 4.0, la IA o la inteligencia artificial se ocupa mucho en los temas de atracción. Es decir, yo voy a generar, por ejemplo, si necesito reclutar personas, puedo generar perfiles, descriptores de puesto, anuncios,
en diferentes redes sociales o medios y puedo atraer talento hacia la empresa con, con una caracterización especial. Yo puedo customizar o puedo personalizar esa atracción. Pero también, y hoy está muy de moda, el que el talento 4.0 conlleva elementos de selección de perfiles eh, a partir de inteligencias artificiales o a partir de asistentes que puedan ayudar a aquellos profesionales de talento humano para reducir los candidatos que tal vez aplican. Vamos a ir hablando de casos hipotéticos. Alguien lanzó para atraer, alguien lanzó un descriptor de puesto, una intención de contratación a alguien, lo perfiló demográficamente a partir de datos, lo hizo a partir de históricos de la empresa, probablemente pudo haber utilizado información de crecimiento profesional que la empresa ha venido trabajando y que hay alguna posición que a partir de los datos se identifica que no se tiene. Y se atrae, bueno, se atrae el personal, pero se publicó este descriptor de puesto y aplicaron, no sé, 1.500 personas. Entonces, para aquellos que trabajan en el mundo de talento humano, evaluar 1.500 perfiles probablemente va a ser un poco una tarea bastante interesante o compleja. Y por eso se alargan los procesos y ahí vienen diferentes tipos de riesgo. Se alargó el proceso, eso puede representar que aquellos candidatos que tal vez eran los adecuados para la empresa, durante el tiempo que se alargó, pues ya fueron contratados por otra empresa o perdió interés para poder continuar con el proceso en esta selección. Pero además, imagínense la frustración que pueda darse en estos comités de selección cuando tal vez hay posiciones que son un poquito complejas y de repente se está contratando, no sé, un Scrum Master y obviamente la persona de selección de talento humano tal vez no ha utilizado técnicas agile, no sabe de DevOps, no sabe de software. Y obviamente cuando nos ha tocado leer descriptores de puestos que no son de nuestra área de experiencia, es como leer un poquito en arameo, de repente leer y digo, bueno, física nuclear y cuántica. Entonces hay frustración también en el personal. Entonces, cuando se entrenan IAs o inteligencias artificiales a partir de métrica, a partir de componentes que ya vamos a entrar en detalle, la selección podría ser que permita reducir esos 1.500 posiciones, tal vez en 100, tal vez en 150, a un número que ya sea un poco más adecuado, un poquito más manejable para la parte de la selección. Pero luego que de esas 150 personas que se seleccionaron o que fueron filtradas, por decirlo de alguna forma, a partir de un modelo entrenado de inteligencia artificial, esa persona se contrató y ahora podemos desarrollar esa persona a partir de elementos de inteligencia artificial en el comportamiento de esa persona y también en la retención de esa persona, para que obviamente la movilidad que pueda haber de esta persona con programas o con trabajo que se hace por parte de talento humano, aplicando analítica de datos, se pueda desarrollar el perfil o la persona que ha sido contratada, pero también retener. Y ahí entran diferentes elementos, sueldo emocional o programas de fortalecimiento y obviamente ahí entra la retroalimentación que se da por medio de datos. Recuerden que datos es una palabra sumamente importante en todo lo que es este tema de tecnología. Entonces, hablamos de inteligencia artificial y dentro de ello muchas veces hablamos de GPTs o de un modelo generado que tiene la capacidad de trabajar texto, una respuesta y pues muchos de los que estamos acá o todos prácticamente hemos interactuado con algún GPT y hemos preguntado cosas desde hace mucho tiempo, de repente le hablábamos así, le decíamos que nos cambiara una canción o le decimos a Alexa, búscame para que es muy bueno no sé, la pimienta y denme los beneficios de la cúrcuma e interactuamos con asistentes, ¿verdad? Pero los asistentes han venido fortaleciendo y han venido entrenándose en modelos y esos modelos tienden a generar GPTs y esos GPTs pueden analizar información y ahí entran temas o algunos técnicos que no quiero entrar en detalle,
pero que viene el comportamiento de una IA o de un GPT que ha trabajado con un aprendizaje supervisado o no supervisado. Pero al final de todo esto, yo hago una interpretación de texto, que el GPT va a hacer una interpretación de texto para decir una respuesta o para tratar de anticipar una respuesta a partir de lo que está alimentado, entrenado y de lo que probablemente para él es la respuesta. Pero un GPT que se pueda especializar entrenándolo con buenas prácticas de recurso humano para cualquier industria va a ser algo sumamente útil. Y a veces esto se considera que es muy complejo, que probablemente pueda requerir años de desarrollar. Y sí, ya si se trabaja algo, o sea, hacer una IA probablemente va a requerir mucho recurso, mucho tiempo. Pero podemos hacer un GPT que nos ayude a interpretar cosas. Y eso vamos a hacer en un momento. Eh, en una experiencia reciente, en mi trabajo anterior, desarrollamos algo que nos ayudó mucho en un proceso. De hecho, lo compartimos con los colegas. Ya lo voy a mencionar como parte de esta webinar, como un caso de estudio. Pero un GPT que se ha utilizado, que se ha entrenado con buenas prácticas de recursos humanos, puede ser utilizado para generar descriptores de puesto. Por ejemplo, si yo a un GPT, y quiero decir, un GPT ahorita interpretémoslo como algo, un algo, quiero decir, un algo que puedo entrenarlo, un algo que puedo subir ciertas normas, ciertas características, y ese algo va a poder hacer algunas cosas que yo le pueda decir, algunas instrucciones que yo le pueda decir. Y si ese algo ha sido entrenado con información de buenas prácticas, con normas que yo le establezca, puedo decirle a ese algo que me genere descriptores de puestos siguiendo los estándares que yo he venido utilizando por 1 año, 2 años, 3 meses, 5 años en la empresa. Puedo decir que utilice también estándares internacionales para generar ese descriptor de puesto. Puedo ver mejores prácticas de la industria para generar ese puesto. También, si lo vemos desde la otra óptica, si yo soy un profesional, puedo tener un GPT entrenado con esta información que está al alcance de todos para fortalecer un currículum, para fortalecer una hoja de vida, para generar una carta de presentación, para generar una entrevista simulada, por ejemplo, para también formarme a partir de preguntas. Si voy a una entrevista de un perfil específico, puedo decirle al GPT, oye, entréname y ya me preguntas técnicas o evalúa mis soft skills o evalúa mis habilidades blandas, pero también puedo hacer otras actividades con ese GPT. Entonces, si vemos o si hablamos de los beneficios de esto que ya, de este algo que ya lo vamos a entrar en detalle, podemos ver temas como eficiencia. O sea, no es que la persona de talento humano va a dejar de hacer sus procesos, sus evaluaciones, sus revisiones, sus pruebas, no. Prácticamente es como cuando, si alguien decía hace mucho tiempo, haz la raíz cuadrada de 27, probablemente iba a sacar un lápiz, un papel, iba a hacerlo, pero cuando ya existe una calculadora, va a ser la raíz cuadrada con pulsar algunas teclas y probablemente va a ser más eficiente en el proceso. Ojo, recordemos siempre con toda la capacidad ética que tengamos que poner para el uso de una herramienta, como hacemos también con Internet o con cualquier computadora. Tenemos que tener ética para hacerlo. También nos va a dar un beneficio importante que es la consistencia y un elemento importante que es parte de toda esta revolución industrial 4.0 es la experiencia del usuario, ese feedback, ese cómo se siente el usuario a partir de lo que hice, a partir de lo que vio, a partir de lo que aprendió, a partir de lo que está haciendo. Entonces, inteligencias artificiales hay muchas, pero muchísimas. Estas son quizá algunas de las que más se escuchan en nuestra región, en nuestro entorno. Son de las inteligencias artificiales generativas que más ruido hay, ¿verdad? Porque obviamente me puede dar referencias, Perplexity me puede dar las referencias de los sitios donde obtuvo la información, ChatGPT, que tiene de OpenAI, que tiene se ocupa mucho porque es
bastante sencillo de brindar respuestas porque tiene una integración con DALL-E que puede generar imágenes, etcétera, ¿verdad? El de Google, que está integrado ahora en Gmail y hasta la respuesta me puede ayudar a contestar un correo. Cloud, que es muy bueno para la parte de generar contenido con código, contenido para web o la parte de revisar datos numéricos como estados financieros. Y Copilot, parte de Microsoft, para generar código y otras cosas. Todos tienen características. Ahí, ¿cuál debo usar? Esa no hay una respuesta. Pruébelos, evalúe de acuerdo a sus tareas, de acuerdo a sus necesidades, cuál es el que mejor encaja a las actividades que ustedes hacen. Y bueno, esta imagen representa mucho el tema de lo que es inteligencia artificial, sin entrar en temas muy técnicos. La inteligencia artificial es cualquier aspecto de máquina o de software que se comporte como un humano o que pueda hacer alguna función de un humano, como una respuesta. Y el machine learning es lo que, o el esquema de cómo se entrena o para entrenar una inteligencia artificial a que se comporte de una forma o entender cómo hacer cosas que la máquina pueda hacer solas a partir de datos y a partir de representaciones o de discernir que una representación significa A o significa B. Deep Learning es un poco más profundo porque ahí ya hablamos de decir, bueno, ha entrado en una capacidad de redes neuronales y tiene una capacidad de procesamiento altísima. Y bueno, nosotros trabajamos con inteligencia, o sea, nosotros en el diario que hacer, probablemente estamos trabajando con inteligencia artificial generativa, es decir, algún tipo de chat. Para este ejemplo vamos a hablar de un chat GPT. Y digo, OpenAI porque es el que está como muy de moda, muy en uso en la región y creo que va a ser sencillo de presentar el caso de estudio que quiero comentarles. Les comento en USAID y creo que están algunos colegas conectados en la sesión. Un gusto saludarles. En USAID hubo un momento en donde por las nuevas decisiones administrativas de Washington se dijo, bueno, la agencia se cierra en una fecha X y obviamente en el mundo hay una gran cantidad de profesionales con experiencia que es necesario buscar trabajo, es necesario reubicarse y probablemente algunos tienen, no sé, 10, 20 años de trabajar en la misma industria, en esta área y probablemente nunca han hecho su CV o no tienen un CV, no tienen un currículum. Entonces, nos reunimos un grupo de colegas en USAID, en El Salvador, en la embajada, y evaluamos esto y dijimos, bueno, puede ser que se va a dar una situación un poco compleja y podría llegar hasta ser un poco de frustración porque probablemente va a costar ese arranque y puede ser algún tema, como todos los que hemos tenido que cambiar algún ciclo, siempre hay un duelo, ¿verdad? Hay una sensación de perdí esto y ahora qué voy y bueno. Entonces, cualquier GPT que ustedes quieran desarrollar para Talento 4.0 o para su carrera profesional o para fortalecer algo en su empresa, parte de un papel, un lápiz, una pizarra, una idea. Y en esa fase 1 hay que definir un objetivo. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Qué es lo que realmente esto me permite hacer? Eso es sumamente importante. También, obviamente, hablar de riesgos. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, dijimos, bueno, vamos a hacer un GPT que le ayude a las personas a fortalecer su CV o a crear su CV. Esa fue nuestra definición. Nuestro alcance fue, bueno, lo vamos a tener en español, lo vamos a tener en inglés, luego lo movimos a francés, etcétera. Y lo entrenamos, ¿verdad? Y ese era nuestro alcance. Lo entrenamos con las mejores prácticas de la industria para generar currículums, con todos los software que se ocupan, que ocupa LinkedIn, por ejemplo, para determinar si un CV es amigable para que lo lea un software. Y ya voy a llegar a esa parte más adelante. Pero lo entrenamos con eso y también vimos riesgos. Dijimos, bueno, pero ¿qué va a pasar con aquella persona que tal vez no es muy amiga de un ChatGPT, no es muy cercana a esto de la inteligencia artificial? Y ese es un riesgo importante porque sin querer podríamos dejar de lado a aquellas personas que tal vez no son
muy dadas a la tecnología y hay que considerar y hay que mitigar ese riesgo. En una fase 2 diseñamos ya cómo iba a ser la estructura. Yo voy a hacer uno rápido en un momento para que vean a que no es algo difícil, es algo muy, muy sencillo. Y luego entrenamos el modelo y lo entrenamos compartiéndolo, y lo entrenamos preguntándolo y luego nos fuimos y vimos las respuestas y le dimos like o le dijimos, esto no está bien. Y entrenamos el modelo durante un tiempo. Luego hicimos una presentación del modelo y luego hicimos más pruebas, una prueba un poquito más amplia. Y con esa prueba fortalecimos el modelo. Recuerden, es el GPT o ese algo, es como un niño que obviamente recibe feedback, recibe una retroalimentación. Eh, y finalmente lo lanzamos, recibimos retroalimentación final y le hicimos las mejoras últimas que pueden requerirse. Ya yo voy a presentar también eso. Entonces, llego a un punto de hacer una demo y esa demo va a ser muy sencilla. Recuerden, estamos hablando de un uso de inteligencia artificial para alguna tarea que fortalezca el tema de talento 4.0. Pero esto puede ser ampliado para cualquier cosa. Y recuerden, perdonen que regrese, si hablamos de talento 4.0 es usar inteligencia artificial, usar analítica de personas, personalizar con datos que he recabado, que se obtienen en la empresa o que yo estoy viendo en, no sé, en los datos de horas de trabajo, en los datos de retroalimentación de notas de un curso que está llevando mi personal, probablemente en la cantidad de permisos que están solicitando, las marcaciones, los horarios de marcación, y esa personalización puede encontrar patrones que muchas veces el ojo no ve. Podría ser, no sé, voy a inventar casos hipotéticos, que a partir de People Analytics yo pueda determinar, esta persona está entrando más tarde, veo que ha bajado su rendimiento, su productividad está menor, lo estoy analizando con algún test y estoy determinando que esta persona tiene algún problema. Y eso lo hizo la máquina, determinar a partir de marcaciones, a partir de la retroalimentación en herramientas que se puedan generar para obtener datos. Recuerden, esto es, el límite es la creatividad que uno pueda tener. Voy ahora a dejar de compartir esta pantalla y voy a utilizar una pantalla diferente donde es un ChatGPT, ¿verdad? Yo tengo una versión Plus, siempre me preguntan, ¿puedo hacer eso que usted hizo con la versión gratis? Por el momento no, ¿verdad? Esta es una licencia que cuesta, creo, $20 mensuales, entonces con esa ya uno puede crear los famosos GPTs. Este es el que les comento que nosotros desarrollamos. Miren, este es un GPT. Estoy compartiendo pantalla y aquí yo le decimos al Jovale con el equipo, mira, puedes ayudarme con mi CV. Y le dijimos a este GPT que contestara siendo empático, que contestara tratando de ser, imagínense qué complejo esto que estoy diciendo. Le dijimos a una inteligencia artificial que fuera empático, con emociones de apoyo. Obviamente no va a tener emociones, pero si ustedes ven, dice, claro que sí, estaré encantado de ayudarte a construir tu CV profesional. Durante este proceso de transición estoy aquí para apoyarte paso a paso con amabilidad y profesionalismo. Imagínense un GPT. Y eso es porque nosotros le dijimos, hey, GPT, cuando alguien interactúe contigo, sé empático. Entonces, alguien dirá, qué complejo eso. No, es muy sencillo. Miren, acá en la parte de los GPTs, y acá hay un botoncito que dice crear. Espero hacer esto en 5 minutos. Y en el botón crear, le decimos acá configurar, le vamos a poner un nombre, voy a hacer el Coaching Carlitos. Vamos a decirle que es Coaching Carlitos. Vamos a generarle una imagen, le vamos a decir que esta imagen la genere DALL-E, que es una inteligencia artificial para imágenes. Vamos a ver qué nos genera y voy a ponerle una descripción. Este GPT ayudará en el coaching gerencial, de liderazgo, súper interesante para el equipo. Él usó el nombre del GPT para generar esta imagen. Miren qué bonita la imagen que generó. Entonces luego
debo construir instrucciones. Por temas de tiempo, yo traigo algunas que voy a copiar y las vamos a leer. Miren, la primera le voy a decir, saluda cordial y empáticamente al usuario. Recuerda que es personal que quiere mejorar en su carrera profesional. Okay. Le di una instrucción. No necesariamente debo hacerlo con uno, dos, tres, pero quizás ese es un tema muy personal. Cuando uno trabaja en esos temas de tecnología, le enseñan todos los temas de algoritmos y de pseudocódigo y le dicen que tiene que ser estructurado. Eso es un problema para los ingenieros que dicen paso uno, paso dos, paso tres. Y quizá porque la máquina también interpreta en una forma lo más ordenada posible las cosas. Creo que estructurarlo en pasos también ayuda a cuando uno quiere fortalecer este GPT, porque algo que vamos a hacer es que esto se crea, pero se puede modificar. Supongan que lo creamos hoy, lo ponemos a trabajar con el equipo dentro de la empresa. Este es para coaching, ustedes pueden hacer para lo que sea, pueden hacer uno para, no sé, para evaluar los descriptores de puesto, para generar evaluaciones de candidatos, diferentes cosas. Ustedes pueden crear su propio GPT. Y supongan que lo crean mañana en la mañanita, y por la tarde se dieron cuenta que algo no estaba bien, algo falló. Y ustedes dicen, bueno, vamos a revisar el paso número 3, que es donde probablemente está haciendo la evaluación de las características o donde está revisando o está viendo las métricas o donde está yendo al conocimiento y ahí tal vez no está funcionando adecuadamente. Entonces ustedes pueden refinar o mejorar cómo está esta instrucción. Recuerden, estamos en la parte de instrucciones. Entonces yo le di la instrucción 1, saluda cordial y empáticamente, luego pregunta al usuario cómo se encuentra y provee un mensaje motivacional. El número 3 le digo, pregunta al usuario elementos para hacer coaching, usa los libros y material cargado en este GPT para tu conocimiento. Luego le digo, recuerda, el elemento más importante es brindar apoyo, mentoring y coach al usuario. Y le doy una instrucción importantísima, no mientas, ¿verdad? Porque los GPTs, las inteligencias artificiales, pueden mentir. Y cuidadito con eso, porque a veces hay personas que abusan de una inteligencia artificial, meten algo como genérame tal cosa y no revisan el contenido que generó y eso puede hacer mucho daño. Hay que tener cuidado. Las inteligencias artificiales, los GPTs, alucinan, ¿verdad? Y pueden fallar. Entonces voy a poner indicadores de conversación. Esto es lo que va a aparecer acá. Es lo que puede arrancar este GPT. Y vamos a ponerle, hola, quiero recibir tu coaching. Vamos a poner otro. Hola, sigo aprendiendo desde nuestra última sesión. Estos son generadores, ¿verdad? Son los que van a aparecer acá. Luego vamos a cargar el conocimiento, que esta es una de las áreas más importantes. Se pueden cargar en esta versión hasta 20, me parece, 20 archivos. Si ustedes tienen más archivos que sean parte del aprendizaje de este GPT, pueden fusionar, hacer un merge, pueden fusionar este PDF con este PDF. Recomendable PDF, porque es más fácil para que el GPT lo interprete. Yo voy a subir dos libros de coaching que están públicos en Internet, que son con licencia de poderse compartir. Y voy a subir dos, pero podrías verlo fusionado y subir solo uno. Entre mejor base de conocimiento le demos, va a ser más preciso el GPT. Eso es muy importante. Recuerden, un GPT va a ir a todo el modelo de Machine Learning que lo ha entrenado la casa, OpenAI, Gemini, Cloud, quien sea, ¿verdad? El dueño, DeepSeek, podría ser, va a ir a ver su base de conocimiento que ha sido entrenado con documentos, que ha sido entrenado con videos, que ha sido entrenado con, o sea, conectarlo a MTV durante mucho tiempo y ha sido entrenado, pero si nosotros le cargamos documentos, la fuente primaria de ese conocimiento es esto que nosotros estamos cargando. Puedo seleccionar el modelo, en este caso yo le voy a decir que sea el que mejor se adapte,
Y puedo quitar que no busquen internet, por ejemplo, si solo son, no sé, el manual de ética de la empresa, el reglamento de normas de la empresa, el manual de contratación de la empresa, el procedimiento, como nosotros, el procedimiento, no sé, federal para perfiles de puesto, lo que sea. Puedo decirle, no busques en internet, quédate con estos documentos y con tu interpretación que puedas tener. No voy a generar imágenes, no voy a generar interpretación de código, no voy a conectarlo a nada y prácticamente voy a decirle crear. En este caso lo voy a poner solo para mí. No lo estoy poniendo en la tienda. No significa que va a cobrarse, ¿verdad? Y acá voy a ver ya el GPT. Miren. Entonces ya ahora está aquí, yo lo creé, está este GPT, no está publicado en ningún lado, pues puede publicarse en algún lado y puede compartirse el link para el personal dentro de la empresa o los compañeros de talento o los compañeros que desean utilizar esto. Entonces yo voy a decirle, hola, quiero recibir tu coaching. Entonces le damos esto, él va a buscar a la base de conocimiento. ¿Se recuerdan? Le dijimos que sea empático, que sea muy amigable, y digamos, dice, ojo, esto con cada iteración, con cada hit, con cada vez que le consultemos, va a cambiar. Hoy me va a decir, hola, me alegra mucho. En un momento voy a volverlo a hacer y me va a decir, hola, hola, Carlitos, o algo, ¿verdad? Entonces aquí me dice, hola, me alegra mucho que quieras recibir coaching conmigo. ¿Cómo te encuentras hoy? Quiero que sepas que dar este primer paso ya es un gran avance. Abrirse al coaching, bueno, ustedes lo pueden leer mejor que yo. Y luego empieza a generarme algunas preguntas. Dice, cuál es tu objetivo principal en este momento? Y le voy a decir que estamos descansando un poco para luego retomar con fuerza el mundo laboral. En la pregunta 2, ¿qué área de tu vida quieres trabajar más? Entonces voy a ponerle liderazgo. Y en la 3 le voy a decir, ¿qué esperas lograr? Bueno, ser un mejor profesional. Estoy solo contestando. Y bueno, aquí se va a dar la iteración y va a venir a darme, él va a los documentos que yo le cargué, los interpreta con la otra información que tiene. Y supongamos que no me parece muy bien esto, no estoy de acuerdo. Entonces podemos ir al GPT que nosotros tenemos acá y podemos editar este GPT. Miren. Podemos editarlo y acá podemos modificar alguna de las instrucciones, podemos editar la foto, el nombre, podemos fortalecerlo. Supongan que terminamos de generar un documento en la empresa que son, no sé, el manual de ética para el empleado o el nuevo reglamento interno, lo cargamos, podemos cargar este archivo y ahora el coaching va a ser orientado o va a fortalecerse para trabajar con esa nueva documentación. Entonces, si ustedes ven, generar un GPT con la base de conocimiento, con las instrucciones, con características que me permitan filtrar candidatos, hacer métricas de comparación entre candidatos, identificar buenas prácticas o patrones de comportamiento, no requiere mucha complejidad. Puede ser, obviamente hay límites, ¿verdad? Y ahorita voy a regresar a la otra presentación para continuarla. Y pueden haber diferentes cosas para que tener en cuenta para esto. Entonces, ya voy cerrando. Hay riesgos y retos éticos. Por supuesto que al uso de cualquier tecnología existen riesgos y algunos retos. Lo primero es los sesgos en los datos. Los modelos de inteligencia artificial han sido entrenados o están siendo entrenados por países y por empresas que trabajan con grandes cantidades de datos y normalmente esto viene en grandes ciudades. Y podría haber un sesgo. Hay casos registrados muy grandes de sesgos de datos en reconocimiento facial, por ejemplo. También hay sesgos que pueden darse en rangos de edades o comportamientos, por ejemplo, en los patrones de identificación de enfermedades, si se entrenó con datos de personas de la India, donde se consume tal vez mucha especie, cúrcuma, entre otros, podría ser que si lo aplico tal vez a Ecuador y ahí no se consume,
podría variar. Yo no sé de esto, pero podría haber un sesgo en la interpretación de los datos. El segundo es que hay una pérdida de contacto humano y eso es importantísimo. Este es un término, no sé si existe, yo lo utilizo, en algún momento voy a escribir algún artículo de eso, porque creo que existe el dolor digital, el digital pain. Y eso es porque probablemente si dejamos que todo el proceso sea una inteligencia artificial y hay un no, hay un rechazo, hay una evaluación y hay un mensaje frío de una inteligencia artificial, a pesar que le hemos dicho que sea emotivo, puede generar un dolor en aquel que recibe esa comunicación o ese rechazo. Entonces, las personas de talento 4.0, talento humano que están en este esquema de 4.0, no deben perder la parte del contacto humano, porque obviamente la inteligencia artificial o cualquier GPT va a ser tan eficiente que nos va a dar hasta la respuesta específica y ahí podríamos perder ese contacto humano. Un reto enorme, ético, y un riesgo enorme es la privacidad y datos sensibles. Hay que tener mucho cuidado, obviamente, en comparecencia con las leyes nacionales, internacionales, en el manejo de datos, también de la empresa, qué puedo subir al GPT, qué no puedo subir al GPT. Y finalmente, siempre contar con una supervisión y un equilibrio entre humano y tecnología. Esta no es la solución perfecta. Este es un proceso que cambia continuamente, que hay una mejora continua siempre. Con esto cierro para honrar el tiempo y por si hay algunas preguntas. La IA como tal potencia, pero no reemplaza el talento humano. El talento 4.0 es el uso de aquella herramienta tecnológica, por eso el futuro es humano-máquina, y humano-máquina estamos hablando de IA, de inteligencia artificial, de machine learning o cualquiera de sus variables, y de Internet de las cosas, Internet of the Things. Y en esto, el talento humano sigue siendo el centro, eso es importantísimo. Ahora se puede potenciar con la inteligencia artificial y siempre considerando todas las normas, las partes éticas, los principios y recordar que es una herramienta más que entra como profesional, es una herramienta más. Les doy las gracias por el tiempo, espero haber estado en el marco del tiempo que esperábamos. Dejo 3 lecturas importantes por si alguien las quiere ver en futuro. Creo que son muy buenas lecturas, cómo está cambiando el talento humano, cuáles son las tendencias de la parte del capital humano. Y bueno, hay una interesante que salió un artículo de Forbes hace poco en cuanto a cómo la inteligencia artificial se vincula en el futuro con los humanos. Lick, le devuelvo el micrófono y muchas gracias nuevamente. Gracias, ingeniero Mejía. Bueno, yo creo que la afirmación que hicimos al inicio, que esto iban a ser los 40 minutos mejores invertidos, esta noche creo que ha sido verdadera. Hemos aprendido parte de lo que usted nos ha mostrado, como la creación de GPTs, y vemos ahí las reacciones de todos con las palmitas, ¿verdad? Agradeciendo la información que usted nos ha compartido. Y pues aprovecho de que usted está interactuando. Si hay preguntas, puede habilitar el micrófono y con gusto pues se las hacemos directamente al ingeniero Mejía o las deja acá en el chat. Tengo mensajes en Facebook, dice, excelente ponencia, felicito al ponente, totalmente de acuerdo en la premisa final. La IA nos sustituye al humano. Y también nos decía Cari Mejía, es una excelente herramienta para la educación. Rosillo nos está escribiendo ahí, excelente conclusión, y también pues tenemos reconocimientos. Mientras escriben las preguntas, ingeniero, me llamó la atención esto último que usted dijo, que es el término del cual usted va a escribir, el dolor digital. Interesante término. ¿Cuál considera que sea el mayor reto para que las organizaciones aquí en El Salvador y la región adopten esta metodología del talento 4.0 sin perder el contacto humano que usted mencionó con este término de dolor digital? Excelente pregunta, Lick. Bueno, creo que algo importante es que en la cadena o en el flujo de información que existe en los procesos de reclutamiento, de selección y de retroalimentación, no perdamos de vista que podemos usar la herramienta, pero siempre debe haber una persona que dé ese toque,
final humano, que sí seamos más eficientes en ese proceso, pero que recordemos que al otro lado del monitor hay una persona que tiene necesidades, que tiene sentimientos, que tiene aspiraciones y que probablemente en algún momento estuvimos también nosotros ahí como reclutadores, ahora como expertos en Talento 4.0, también estuvimos de ese lado de la pantalla y que solo mandar una respuesta probablemente podría ser muy fría, podría ser eh, recibida como un dolor digital y de repente no se trata de contratar a los 1,000 que participaron, pero tal vez puede ser que de esos 1,000 es como customizar un poco el mensaje para decir, oye, de lo que tú aplicaste, mira, estuvo muy bien, pero tal vez puedes fortalecer en esta parte o podrías incorporar algunas características de tu trabajo de esta parte. Y eso el profesional creo que lo puede valorar mucho. La IA puede hacer eso también, customizar ese mensaje y creo que no dejar de lado ese toque humano creo que es importantísimo. Me encanta, ingeniero, y esto me lleva a reflexionar parte de la maestría en Dirección Estratégica del Talento Humano, ingeniero, está enfocada precisamente en la innovación. Como hablamos al inicio, la industrialización, los procesos, la inteligencia artificial, todo esto que viene a revolucionar la forma que estamos gestionando. Y algo que tratamos de transmitir con el staff de docentes es, sí, está todo esto, pero hay un humano atrás, ¿ya? Me encantó el diseño de GPT que usted hizo. Lo hizo una persona. O sea, cómo nosotros como profesionales en la gestión del talento humano nos capacitamos y nos estamos recapacitando para darles estas instrucciones a un GPT. Con base a esto, ingeniero, si pensamos en el futuro del talento humano, en 5 años, ¿cómo usted visualiza que van a ser o cómo van a evolucionar estos GPTs o la IA que exista en ese momento, ¿verdad? Para el área de talento humano y cómo nosotros podemos llegar a ser unos verdaderos asistentes, ojo, estratégicos en la creación de estos para dar un valor agregado como directores de talento humano en la organización. Bueno, creo que 5 años es bien complejo de verlo porque todo está cambiando muy rápido, ¿verdad? Me fui Y muy al futuro, sí, ¿verdad? sí, al futuro, sí. Y es tan disruptivo que bueno, como ustedes pueden ver en noticias, ahora OpenAI tiene un modelo arriba y ahora vino Grok y entonces ganó, pero vino China y sacó. Entonces compite mucho y es algo que cambia constantemente. Pero hay una variable, o sea, hay una variable que es la inteligencia artificial, hay una constante que es el ser humano. Y creo que en esa constante me parece importante que en 5 años, yo lo diría en 1 año, 2 años, todo el fortalecimiento de las herramientas, de técnicas, de tecnologías, se ha venido dando en la evolución desde la 1.0 hasta la 4.0. Y es que la persona no pierde de vista que el profesional al que va a contratar, que el personal al que va a formar, que el personal con el que va a compartir va a tener pensamientos, sentimientos, aspiraciones y que eso lo va a motivar. Por eso es que hay un tema como de coaching y creo que la IA como tal, los GPT y todo, van a ser herramientas. Es como cuando uno programaba antes en una herramienta X y ahora probablemente la IA programa por uno, pero el diseño, la arquitectura, la innovación, la sigue teniendo esa cabecita que está por acá. Y creo que eso va a seguir esa constante, nos vamos a fortalecer usando herramientas, vamos a ser más rápido para resolver algunos problemas, pero se nos van a presentar otros. Y creo que cómo lo vamos a poder capitalizar es algo que yo lo quiero ver en 5 años, pero estoy seguro que va a ser menos, Lick. Sí, por eso le digo, quizás me fui mucho a 5 años. Esto es cambiante. Yo siempre pongo el ejemplo en los teléfonos. O sea, cada año está saliendo un modelo diferente. Entonces, así es la innovación y no solo a nivel de móviles, sino que en todos estos aspectos. Algo que recalcamos en la maestría, aparte, ingeniero, el uso de simuladores precisamente para gestionar el talento humano. Precisamente ahorita yo estoy dando la asignatura gestión por competencias.
Y en la gestión por competencia invitamos a algunos estudiantes que están por acá y si levantan la mano, pues sería bueno identificarlos, porque estamos trabajando los perfiles y los descriptores de puesto con base a competencias, pero ahora utilizando IA. O sea, sin necesidad de irnos y no, hagámoslo más rápido. Ahí está Alejandra, gracias Alejandra. Hagámoslo más rápido, utilicemos, creemos un GPT y analicemos con base a esto, esta información y elaboramos el descriptor de una manera más eficiente. Usted lo dijo, la IA no viene a sustituir, viene a hacernos más eficientes en nuestros procesos y en la gestión. Así que estoy seguro que en unos próximos meses vamos a estar viendo algo diferente. De hecho, el GPT ya actualizó, el chat GPT estamos en la versión 5.0 actualmente. Entonces, esto va hacia adelante. Pregunta Gloria si impartimos cursos o capacitación en gestión del talento humano o reclutamiento. Gloria, en este momento trata de estar pendiente en las redes. Pronto estaremos anunciando algunos cursos. Sin embargo, toda esta información con especialización y aquí nada más hemos tocado hemos mostrado la punta del iceberg, ¿verdad? En todo esto de inteligencia artificial aplicada al talento humano. Si tú puedes tomar la maestría, sería genial porque a lo largo de todas las asignaturas estamos metiendo tecnología, estamos metiendo innovación y toda esta parte de hacer cosas disruptivas en la gestión del talento humano que sume y dé valor a nuestra gente en las organizaciones y que nos permita volvernos competitivos. Si nosotros como profesionales no nos volvemos competitivos, nuestra organización difícilmente lo será. Ingeniero Carlos, ya para cerrar este magnífico webinar, ¿qué mensaje nos deja? Sé que nos dejó ahí algo al final y me encantó, ¿verdad? Pero ¿qué recomendación nos da a los que estamos acá, que estamos liderando personas? Gracias, ¿Cuáles son Lick. los siguientes pasos que tenemos que dar ya para cerrar en honor al tiempo, que ya tenemos 7:58 minutos? Sí, gracias, Lick. Y no, antes de cerrar con ese mensaje, agradecer a todas las personas que se han conectado. Veo nombres ahí conocidos, me da mucha alegría, una sonrisa verlos. Creo que ya estamos llegando a la hora para ir al capítulo de Netflix que pausamos y estoy seguro que algunos ya están haciendo su GPT. Probablemente están Eso le iba a pensando. decir, yo creo que vamos a sustituir el capítulo por el GPT. Correcto, y eso va a ser interesante. Por favor, cualquier invento o innovación, creo que se la comparten a Lick para ver qué generaron después de este webinar. Agradecer, Lick, también el espacio a la universidad. Yo creo que el mensaje que me gustaría dejar a todos es, estamos viviendo en una situación, en una era, en un momento disruptivo muy grande y tenemos que, como cuando hay agua para nadar, hay que lanzarnos y nadar. No hay que tener miedo de dañar algo, de probar, de intentar. Si yo lo hacía de esta forma, bueno, lo voy a intentar hacerlo de otra forma, porque en esa disrupción la única constante es el cambio. Probar esta tecnología con el cuidado, con las pausas que se requieren son importantes. Me parece que lo que usted comenta de la maestría es útil, súper bueno, mantenerse actualizado, mantenerse aprendiendo algo, mantenerse en constante cambio, porque hay una disrupción grande, hay una necesidad de innovación y obviamente hay muchísimas puertas que se abren al ser disruptivo, tal como las tecnologías que estamos viviendo hoy en día. Con eso cierro. Gracias, ingeniero. De verdad, para nosotros es un privilegio poder contar con usted en la escuela de posgrados de la maestría y vamos a seguir aprendiendo. Creo que este es un tema del cual podríamos seguir una hora más. Así que gracias por el privilegio de contar con su experiencia y gracias a ustedes que se conectaron. Los dejo con la licenciada Claudia, está por acá. Feliz noche a todos. Gracias, ingeniero. Y gracias, Claudia, también por invitarnos en este espacio. Y buenas noches a todos también. Estás en mute, Claudia. Una disculpa. Muchísimas gracias a todos, estimados profesionales, ingeniero, maestro. Muchísimas gracias por su tiempo y tan valioso aporte para la gestión del talento humano, ¿verdad? Estaré compartiéndoles importante información a cada uno de sus contactos referente a la maestría para que puedan valorar. De igual forma, estaremos teniendo más actividades durante la próxima semana, a las cuales también serán convocados. Eh,
Si ustedes buscan información respecto a la maestría en dirección estratégica del talento humano, yo les voy a dejar mi contacto de WhatsApp a través del chat en este momento para que ustedes puedan escribirme de manera directa al WhatsApp. Ha sido un placer contar con su presencia. Muchísimas gracias por su tiempo y es todo por esta noche. Muchísimas gracias.